Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. El Conde Dooku es uno de los personajes claves de las precuelas y uno de los mejores antagonistas hacia Anakin Skywalker durante la Guerra de los Clones. Y a decir verdad, Dooku fue un maestro estratega como Sith, ya que con la ayuda de su maestro Darth Sidious pudo crear todo un movimiento separatista uniendo a las periferias de la galaxia, al igual que distintos gremios y sindicatos para pelear contra el poder del núcleo central de la República que apoyaban los Jedi. Esto, claro, en resumidas cuentas fueron las Guerras de los Clones. Sin embargo, antes de que estallara esta guerra como lo vimos en el episodio 2, los Jedi no consideraban al Conde Dooku de la Casa Sereno como una amenaza, ya que después de todo había sido uno de ellos y un miembro del Consejo Jedi. Incluso ahí en el episodio 2, el propio maestro Ki-Adi-Mundi se refiere a Dooku como un idealista y no un asesino. Esto pues prueba que los Jedi reconocían la causa por la que peleaba Dooku, aunque no la compartían, pero también nos habla de su desconocimiento de alguien que se había convertido ya en un Lord de los Sith en este tiempo. Y a decir verdad, las precuelas de la saga son poco claras sobre el origen de Dooku como el maestro Jedi de Qui-Gon Jinn, ya que casualmente no se le ve por ningún lado ni se le menciona en el episodio 1 e irrumpe en el episodio 2 tratando de engañar a algunos Jedi como Obi-Wan Kenobi, aún cobijado ahí por ese manto de que los miembros de la Orden Jedi no sabían que él era un Sith. Pero esto, claro, oculta mucho sobre el verdadero pasado de Dooku como un Jedi y sus respectivas razones para convertirse en un Sith. Claro, sabemos que en Legends hubo algunas razones que motivaron a Dooku a dejar la Orden Jedi y hacerse un Sith, sobre todo por enterarse de la muerte de su alumno Qui-Gon Jinn a manos de Darth Maul. Pero en el canon debo decir que la historia es muy pero muy distinta, ya que el Conde Dooku había dejado la Orden Jedi más de una década y media antes siquiera de los sucesos del episodio 1. Y esto ya se ha confirmado en novelas recientes del canon, como por ejemplo Maestro y Aprendiz de Claudia Gray o también Dooku Jedi Perdido de Cavan Scott. Lo cual pues todo esto hace que nos preguntemos, ¿qué ocasionó la salida de Dooku de la Orden Jedi para que se convirtiera en un Lord de los Sith conocido como Darth Tyrannus? Pues debemos saber que Star Wars nos ha revelado ya oficialmente mucho del pasado de Dooku en estas dos novelas que les acabo de mencionar. Mucho a decir verdad sobre su conversión hacia un Sith tiene que ver precisamente porque dejó la Orden Jedi. Y justo en estas novelas nos revelan mucho de las motivaciones, los pensamientos y las frustraciones del maestro Jedi Dooku que lo llevaron pues no solo a dejar la Orden Jedi y convertirse en uno más de los 20 Jedi perdidos que habían dejado la Orden, sino pues que todo esto lo terminaría acercando al camino oscuro de los Sith. Y a decir verdad, Masters, no hay una única razón o un gran evento que haya contribuido a la salida de Dooku de la Orden, sino que todo esto se nos presenta como un largo proceso que duraría décadas. Uno que inició en la niñez de Dooku en la novela de Dooku Jedi Lost o Jedi Perdido en español. Esto aproximadamente 50 años antes del episodio 1. Y este proceso se fue acentuando con el paso de los años. E incluso también la novela de Maestro y Aprendiz nos aporta muchos detalles extras de cómo la mente de este Jedi poco a poco se fue consumiendo. Claro, debemos saber que estos dos libros se hicieron a la par y sus autores, Cavan Scott y Claudia Gray, colaboraron mucho al hacer estos libros y comparten varios personajes, con lo cual la lectura de estas novelas se vuelve complementaria y terminan por explicar mucho de las decisiones detrás del Conde de Sereno. Y básicamente estas razones las podemos agrupar en 4 elementos claves que definieron la vida de Dooku. 4 razones que tuvieron diferentes impactos en diferentes momentos de su vida. Y en primer lugar, y algo que sabemos que los Jedi tenían completamente prohibido, es que Dooku sabía bien quién era su familia y particularmente durante su juventud mantuvo lazos especialmente con su hermana Jensa de la Casa Sereno. Y esto se debió a que cuando era niño visitó su planeta de origen junto con varios maestros Jedi y conoció accidentalmente a su hermana. Pero no solo eso, él podía conocer ahí a su madre Anya, su padre el Conde Gora de Sereno y su hermano Ramil el heredero al trono. Básicamente su familia era un montón de aristócratas que ya no se preocupaban por Dooku porque lo habían entregado a los Jedi. Su padre pues nunca lo reconoció como su hijo, pero desde el momento que se conocieron, Jensa y Dooku mantuvieron una relación fraternal y comunicación constante a escondidas de todo el mundo, incluidos los Jedi. Es así como un Dooku sumamente joven rompería una regla elemental de los Jedi de no tener lazos fraternales para no nublar su juicio. En este sentido le pasaría algo muy similar a lo que le pasó a Anakin con Padme y su madre Shmi, aunque en este caso Dooku se preocuparía durante más de una
década por su hermana. Los dos ahí se escucharían y serían confidentes en cosas que afustaban a Dooku, como sus años de entrenamiento con Yoda o con cosas de Jensa que le platicaba las problemáticas de su familia y de su planeta. Básicamente esto hizo que claramente Dooku sí tuviera lazos y pensara de una forma muy distinta al resto de los Jedi, y sobre todo se comenzara a preocupar por el bienestar de su hermana y el de su planeta Sereno, el cual en realidad no estaba en las mejores condiciones y tenía muchos conflictos. Particularmente muchas otras de las casas y los mismos habitantes del planeta no querían a la casa Sereno, porque en realidad su padre, el conde Gora, tampoco se preocupaba mucho por la gente de su propio planeta. Todo esto pues hizo que un joven Padawan Dooku supiera mucho sobre su propio mundo y la casa de donde provenía, hasta que fue descubierto por los Jedi y tuvo que confesar ante todo el Consejo Jedi y su maestro Yoda que había hecho esto por años a escondidas. Yoda, claro, sentiría una gran decepción de que su Padawan hubiera hecho esto, pero a final de cuentas le permitiría visitar su planeta una última vez para así cerrar toda relación con su hermana Jensa. Y Dooku, ya en sus varios años como un caballero y maestro Jedi, no tendría conversación alguna con su hermana honrando lo que le había jurado a Yoda y al consejo. Sin embargo, el lazo ya se había formado y esto, claro, nubló la mente de Dooku en los años siguientes, sobre todo en sus decisiones finales, como lo iremos viendo un poco más adelante. Lo cual, claro, Masters, nos lleva a la segunda razón, que tuvo que ver con que Dooku dejara la orden y se hiciera un Sith. Y esto tiene que ver con algunas visiones oscuras de Dooku y su creencia en las profecías del elegido de la fuerza. De hecho, este tema, Master, se complementa muy bien con las novelas de Maestro y Aprendiz y Dooku Jedi Lost del canon actual. El caso es que Dooku tuvo varias visiones oscuras durante diferentes momentos de su vida y gracias a esto fue muy cercano con una sui generis maestra de los Jedi llamada como Lin Kostana, una que, como vimos en un video anterior, abiertamente creía que los Sith regresarían y esto lo había advertido al Consejo Jedi, como lo vimos justamente en un video reciente. Ella pues tendría una gran influencia como pocos en Dooku durante casi toda su vida, ya que no solo era la maestra de su mejor amigo Sifo Dyas, sino que tenía conocimientos que algunos Jedi consideraban esotéricos. Ella también reconocía el lado oscuro para saber cómo enfrentarlo y practicaba rituales que los Jedi de la actualidad habían olvidado sobre ambos lados de la fuerza. Todo esto, claro, tendría una gran influencia en el joven Dooku, quien tomaría a Kostana como su mentora a pesar de ser un alumno oficialmente de Yoda. El caso es que a pesar de ser grandes amigos, esta maestra sería una gran influencia en Dooku con respecto a las profecías de la fuerza que hablaban justamente sobre el elegido y también para entender las visiones que había tenido Dooku, ya que casualmente su propio Padawan Sifo Dyas era un vidente de la fuerza, algo que a los Jedi no les gustaba mucho que digamos, y gracias a las visiones de Sifo, los Jedi podrían ayudar en un cierto mundo que producía intensamente Bacta, que prácticamente había quedado devastado, y gracias a esto Dooku se daría cuenta que efectivamente al ver al futuro por medio de la fuerza, esto era un medio para ayudar a los necesitados. Sin embargo, esto con el paso de los años se volvería en su contra, ya que se nos menciona bastante que claramente controlar el futuro es un camino hacia el lado oscuro, o al menos así siempre lo había creído el propio maestro Yoda, que tampoco estaba equivocado. Así que con todo esto, Dooku incluso tendría una fuerte experiencia cuando él era un joven Padawan en una inusual misión que compartió con Lin Kostana y también con Sifo Dyas, donde en ella veríamos tiempos futuros mucho más difíciles para los Jedi y una gran guerra que dividiría a la galaxia. Él, pues, en esa visión oscura vería la gran guerra de los clones, al igual que un destino funesto que tendrían los Jedi. Es más, incluso estas visiones irían tan allá que el propio Dooku podría liberar ahí mismo rayos de la fuerza de sus manos de una forma que él no comprendía. Y esto, pues, serían básicamente señales que su destino quizás estaba en la oscuridad. Esto en un principio le preocuparía, pero parece ser que en el futuro él aceptaría a ese destino. Claro, no debemos olvidarnos que ya el Dooku como maestro de Qui-Gon Jinn en la novela de Maestro y Aprendiz muchos años después de este evento, ya dominaba casualmente perfectamente los rayos de la fuerza y los usaría ahí para salvar a Jinn de ser asesinado por un cazarrecompensas. Lo cual, pues, esto es un claro indicativo de que Dooku, a pesar de conocer los rayos de la fuerza en una visión oscura, sí terminaría adoptándolos para sí mismo a pesar de ser un Jedi y de ser una técnica prohibida. Pero por si fuera poco, toda esta influencia de Lin Kostana sobre las cosas de la oscuridad, en lugar de protegerlo como ella pretendía, desataría un hambre de conocimiento en Dooku, tanto así que durante varias etapas de su vida, él mismo se obsesionó con las profecías del elegido. Y claramente sus deseos de controlar el futuro que ya había visto y descifrar las profecías, jugarían en contra de la mente del Jedi para ir consumiéndolo poco a poco.
Esto claro, solo sería una gran parte del cóctel de la conversión, ya que también hay una tercera señal importante en todo esto sobre el Jedi perdido llamado Dooku. Ya que él en sus años como Jedi y desde que fue un Padawan de Yoda, tenía ganas de hacer un gran cambio, siempre se quería acelerar. Tenía aires de grandeza de dejar un cambio profundo en los Jedi y en la República, al igual que muchas grandes habilidades diplomáticas. Y él pues por varios momentos lo intentó de diversas maneras, ya que no solo entrenó a 2 pupilos como pasó con Rey Laveros y Qui-Gon Jinn, sino que también entrenó en el templo en Coruscant algunos Jedi iniciados, esto cuando ya había completado el entrenamiento de sus 2 Padawans, de los cuales debemos agregar que siempre estuvo muy orgulloso. El caso es que Dooku sentía que tenía que hacer más, y por eso terminaría uniéndose al Consejo Jedi cuando una maestra Jedi se vio forzada a dejar su asiento en el Consejo. Esto claro le abriría una gran puerta a Dooku, al menos eso creería, ya que en realidad también trajo muchas de sus frustraciones a flor de piel, ya que como un miembro del Consejo Jedi chocó muchas veces con la forma dogmática de los miembros del Consejo e incluso también con su propio maestro Yoda. Y Dooku siempre fue un idealista de que los Jedi debían intervenir más en los conflictos galácticos para llevar la justicia a cualquier rincón, mientras que la gran mayoría de los Jedi pensaban que muchas de estas decisiones las debía tomar únicamente el Senado. Vaya, en este punto, cuando ya Dooku tenía más de 40 años, se enfrentó a una estructura anacrónica que parecía no quería cambiar. Pero sus ganas de hacer algo y sus dotes como líder lo llevarían a ser un consejero de los Jedi en el Senado, y ahí Dooku le expresaría sus preocupaciones al resto de los senadores, pero también ahí tendría una gran decepción, ya que él abogaba porque los mundos de la periferia y los menos favorecidos por rutas comerciales tuvieran la misma atención por el gobierno de la República para cuidar su seguridad, ya que sabía bien que los Jedi eran insuficientes para cuidar miles de mundos. Incluso Dooku, mucho antes de las guerras de los clones, sugeriría crear un ejército dependiente de la República. Pero en realidad varios de los senadores lo denigrarían diciendo que no era ni siquiera un senador y que mucho de lo que decían eran locuras, ya que en realidad no había recursos suficientes en la República para aquello, y tampoco los gremios poderosos como la Federación de Comercio querían pagar más impuestos. Básicamente pues Dooku vería cómo los grandes capitales y los gremios habían corrompido la esencia misma de la República para tratar por igual a todos los mundos, no importando si eran los importantes Coruscant o Corellia o el lejano mundo de Sereno. Esto, si lo vemos así, Masters, fue un precedente del estallido de la Guerra de los Clones. Los mundos ricos del centro de la galaxia tenían muchos beneficios y los pobres de la periferia tenían que subsistir como pudieran, incluso siquiera con la seguridad mínima. Y esto pues Dooku lo experimentaría en carne propia, sabiendo de cierta manera que la República, si no cambiaba radicalmente, ya no tendría opción. Y eso lo cambiaría todo, porque en realidad no podría hacer los cambios que él quería, o al menos no desde adentro, lo cual claro fue la semilla para ese movimiento separatista y sus deseos futuros de poder como Sith. Por lo que todo esto nos lleva a nuestra cuarta y razón final, que se suma a todo lo anterior sobre este cóctel para que Dooku se hiciera un Lord de los Sith, ya que con los lazos que había tenido con su planeta y su hermana llegarían noticias al maestro Dooku que su mundo Sereno había sido precisamente invadido por una de esas bandas criminales de las que le había hablado al Senado, que ponían justamente en peligro a cientos de planetas vulnerables. Pero en este caso la República no pretendía ayudar, porque el planeta Sereno había decidido previamente separarse de la República, y ahora el conde de Sereno, su hermano Ramil, tendría que enfrentar las consecuencias de estas decisiones solo. Y en este caso sería su hermana Jensa, después de no hablar en mucho tiempo, la que le pediría su ayuda a detener una invasión de unos bandidos a Vizsyn. Y Dooku pues asistiría a ayudar a su planeta y a su hermana, a pesar de no tener la aprobación del mismísimo Consejo Jedi, precisamente por sus lazos familiares. Pero ya estando ahí, él se daría cuenta de cuál mal estaba el liderazgo de su hermano Ramil en su planeta, ya que él mismo había dejado entrar a los criminales a Vizsyn como una mera pantalla para así aplastar a toda oposición en su planeta junto con un ejército de droides. Así que literalmente Dooku se metería en medio de una guerra civil en su planeta, por lo que al darse cuenta lo mal que estaba su hermano, su planeta y el terrible dirigente que era, además de que querían culparlo matando a su propia hermana, el maestro Jedi Dooku tendría que intervenir para asesinar a su propio hermano, y la sangre pues sería derramada por su sable de luz. Dooku pues en ese momento sentiría la necesidad de proteger a su hermana, a su mundo y también a la que creía era su gente, porque su planeta, tras esa revuelta de su hermano y la invasión de los Vizsyn, estaba prácticamente destruido, por lo que aquí él tomaría la decisión para hacer un verdadero cambio de ayudar como el nuevo líder de Sereno.
y así él reclamaría su título como el Conde Dooku de la Casa de Sereno para reconstruir su mundo muy aparte de la República como un planeta independiente. Dooku pues en este punto ya se sentía decepcionado con los Jedi y la República por no interceder, y sumado a todo lo anterior era claro que él necesitaba un cambio en su vida. Sin embargo, su corrupción oscura no se había completado del todo. Él pues todavía en ese momento, más de 20 años antes del episodio 1, renunciaría a su asiento en el Consejo Jedi y también a ser un miembro de la Orden ante la sorpresa de muchos de sus amigos y mentores Jedi. Pero sus delirios de grandeza y además su oscura creencia en las profecías irían nublando su vista con el paso de los años, donde curiosamente el año que dejó a los Jedi conocería a un cierto senador de Naboo que era un tanto cercano a su primer discípulo Rael Averross. Él pues era Sheev Palpatine. Y Dooku pues en todo este tiempo poco a poco se iría corrompiendo a tal punto que alrededor ya de 8 años antes de los sucesos de la amenaza fantasma, sus deseos de poder como el líder de Sereno habían crecido de gran manera. Él pues se había apartado de los Jedi y no había hablado con sus discípulos en todos esos años desde que dejó la Orden Jedi, solo les había dejado buenos deseos. Pero justo en ese tiempo Dooku misteriosamente regresaría a la vida de Rael Averross, su primer Padawan Jedi, uno que había roto sus votos. Y aquí en una conversación que tendrían el ahora Conde Dooku, claramente ya estaba consumido por su propia oscuridad. Él pues le pediría a su Padawan ahí que se uniera a él, que dejara la Orden porque había descubierto un poder más allá, y llamaría a los Jedi ahí como un montón de tontos ilusos que no sabían lo que les llegaría. Parecería pues que Dooku en todos esos años simplemente se dejó consumir por el poder que tenía, al igual que creer que podía construir un nuevo imperio. Precisamente en esa época conocería a Darth Sidious y sería muy clara la influencia del Sith en él para que el maestro justo que fue un día se dejara llevar por sus deseos de poder y la reconstrucción de una galaxia que él veía perdida. Dooku pues fue seducido poco a poco por sus propios deseos de poder desde mucho antes de que se convirtiera en el discípulo oficialmente de Sidious. El Conde Dooku pues quería controlar el futuro y el destino de la galaxia, y esa pues sería su mayor pérdida de dirección para caer al lado oscuro, tanto así que su Padawan Rael Averross se daría cuenta de esto y rechazaría su ofrecimiento, y durante muchos años no se sabría nada de él ni Qui-Gon Jinn tampoco hablaría con él, hasta que súbitamente un líder conocido como Darth Tyrannus poco a poco iría manipulando todo, sus conexiones con los Jedi e inclusive hasta su fiel amigo Sifo Dyas para así crear un plan para destruir a los Jedi y tomar a la República. Eso claro se gestaría durante más de 2 décadas. Y como todos conocemos en la historia de Star Wars, sería un plan que tendría éxito, donde el mismísimo Conde Dooku como un Sith sería una de las piezas clave para la caída de la República y de la misma Orden Jedi de la cual un día formó parte. Pero si también te quieres conocer más aventuras sobre la novela de Dooku Jedi Perdido, esas historias sobre el pasado de Dooku te las dejaré aquí en las pantallas finales, junto con otras aventuras que seguramente serán de tu interés. Y recuerden, Masters de Star Wars, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.